En videos anteriores, mencionamos los cuantiles como la función inversa acumulativa. Ahora vamos a demostrar cómo se pueden utilizar estos cuantiles junto con generadores de números aleatorios para generar muestras de datos aleatorios. Para ello vamos a comenzar utilizando esta hoja de cálculo de ESMA Studio. Definimos los cuantiles como la función inversa acumulativa. El argumento es un valor P' que representa una probabilidad, por lo tanto es un número entre 0 y 1. Y por ejemplo, si quisiéramos encontrar, digamos, los cuantiles para probabilidades P' entre 0.1 y 0.9, utilizamos este rango, range 0.1, 0.9, 0.2, que produce los valores de 0.1 a 0.9, están contenidos en este P', y utilizamos la función inversa acumulativa binomial de P', que es el vector, con parámetros n y p de la función binomial, y lo vectorizamos. Esto nos produce unos cuantiles Q, que es un vector indicado ahí. Después juntamos, usando la función augment, aumentamos P', las probabilidades con sus correspondientes cuantiles, y graficamos cuantil contra probabilidad y nos da esta especie de escalera de función. Eso es para el caso de distribuciones discretas. Este es el caso para la distribución de Poisson. El procedimiento es básicamente el mismo. Se definen probabilidades de punto 1 a punto 9. Se usa la función inversa acumulativa y se obtiene la gráfica tipo escalera. Esto indica los cuantiles. Para la función geométrica encontramos otro tipo de distribución. Para la geométrica deslizada es muy similar a esta, solamente que todo está deslizado un punto para arriba. Esta comienza en 0, esta comienza en 1. Discreta uniforme produce este tipo de cuantiles. Los cuantiles de las funciones continuas son muy similares, excepto que obtendremos una gráfica diferente. Por ejemplo, vamos a hacer aquí el caso de una distribución normal, por ejemplo. Para ilustrar esto, les preparé este ejemplo, en que utilizamos los P' igual que antes, desde 0.1 hasta 0.9, son las probabilidades. Es una función normal con una media de 20 y una desviación estándar de 6. Utilizo la inversa acumulativa de la normal para esas probabilidades con sus correspondientes parámetros y aumento P' como probabilidades contra los cuantiles. Para poder ajustar los datos de la gráfica, usé las funciones mínimo y máximo para indicar cuáles son los valores que aparecen. Y resulta que los valores se encuentran entre 10 y 30 más o menos, y es una función continua. Ahora vamos a relacionar los cuantiles con la generación de números aleatorios. El plugin Statistical Tools, herramientas de estadística, contiene una función que se llama random, que si se llama con un argumento produce un vector de valores entre 0 y 1, en tantos elementos como se indique en el argumento. Si se utilizan dos argumentos, se produce una matriz con el número de filas y columnas indicado. Ahora, cuando se generan números aleatorios como esto, cualquier recálculo de la hoja produce cambios en el documento, en los valores de los aleatorios. Si usted quiere conservar eso, hay que seleccionar la matriz generada, hacer control C para copiarla y asignársela a una variable como voy a hacer aquí. La variable R01 son mis números aleatorios que generé utilizando la función random. Esos son entre 0 y 1. Si yo quiero generar números aleatorios entre A y B, puedo utilizar esta transformación A más B menos A por los números aleatorios entre 0 y 1,
me dan números aleatorios entre 10 y 20 para este caso, ¿no? Y si los quiero hacer enteros solamente, puedo hacer redondear, usar una función round, esos valores anteriores con 0 decimales. Una forma alternativa es utilizar la inversa cumulativa de la discreta uniforme aplicada a la matriz de valores R01, que eran los valores entre 0 y 1, con un mínimo de 10 y un máximo de 20. Y ustedes pueden ver que esta matriz es bastante parecida a esta. Hay una sola discrepancia y es en este número. Que aquí aparece un 11, aquí aparece un 12. Pero son bastante similares. O sea que cualquiera de las dos aproximaciones, esta o esta de un solo tirón, son igualmente aceptables. Existe una función en el plugin que se llama random.n mayúscula, donde se da el número de filas y columnas de una matriz, el mínimo y máximo valor de unos enteros que van a producir números aleatorios. Si solo se da 3 argumentos, el primer argumento representa la longitud de un vector entre los números aleatorios entre 10 y 20. Si utilizan 2 argumentos, solamente serían el inicial y final de la distribución uniforme y produce un solo número aleatorio. Si se quiere un número aleatorio entre 0 y 1, utilícese la función random de 1, pero hay que asignarle un subíndice 1. Esto sería escribir random de 1 igual. Nos los da como un vector, entonces hay que hacer un clic a la derecha acá, como que abrimos un corchete, le ponemos el número 1 aquí para aislar el valor que está entre paréntesis, entre los corchetes, perdón. Otra forma de generar números entre 0 y 1, dependiendo de cuántos decimales quiera ponérsele, es usar la función random n entre 0 y, digamos, 100 y dividir por 100, o 1000 y dividir por 1000, o 10.000 y dividir por 10.000. Vamos a hacer un recálculo aquí. Y así ven ustedes como en general se producen 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales y así sucesivamente. Procedimiento general para generar números aleatorios para una distribución dada. Generar matriz de números aleatorios, por ejemplo esta utilizando random entre 0 y 1. Vectorizar la inversa sobre esa matriz de valores de 0 y 1 con los parámetros apropiados, como en este caso la discreta uniforme, puede ser una binomial, una Poisson, el procedimiento es el mismo, geométrica deslizada, etcétera. Los números aleatorios se utilizan para producir simulación de eventos aleatorios. Por ejemplo, la distribución de Poisson se utiliza para simular las ocurrencias de un evento en un periodo dado. Por ejemplo, visitas a un centro de visitantes con un parámetro promedio de 10 visitas por día. La variable aleatoria es una variable de Poisson. Generamos números aleatorios, utilizamos la inversa y tenemos una colección de datos que simula la ocurrencia de esos eventos. Si generamos otro set de números aleatorios, obtenemos diferentes números. Cada uno de estos se puede utilizar como datos de entrada para una simulación. Esto se refiere, cuando se hace regularmente, como métodos o simulaciones de Monte Carlo. En honor a la ciudad de Monte Carlo, capital de Mónaco, donde existen casinos, y casinos son los sitios donde continuamente se están generando números aleatorios en juegos de azar, ruleta, blackjack, 21, máquinas tragamonedas, juegos de dados, etc. Y por eso el nombre de simulaciones de Monte Carlo. Esta es una breve introducción a la utilización de números aleatorios y funciones inversas cumulativas, que son los cuartiles, para generar datos para simulaciones, y con esto concluimos nuestra presentación sobre cuantiles y datos aleatorios.